Bueno, si les parece, a ver si estoy... Si les parece, seguimos con la clase. ¿Me escuchan bien? ¿Alguno que...? Sí, Sí, sí. perfecto. Bien. Bueno, yo les decía que los modelos de optimización originalmente tenían dos grandes grupos: selección de parches, que fue lo que vimos, perdón, selección de presas, que fue lo que vimos recién, y selección de parches. Y esto de alguna manera ejemplifica la regla de decisión que estamos tratando de entender. Imagínense ustedes un predador hipotético, en este caso ejemplificado por este pájaro, que llega a un parche. Definimos parche como un lugar en donde hay una mayor concentración de recursos. De alguna manera, para los teóricos, ¿no? Se simplifica el ambiente diciendo que hay parches en donde hay alimento y zonas en donde no hay alimento, y que el animal tiene que viajar entre parches. Entonces, un animal llega a un parche, empieza a encontrar presas, y en algún momento se va. Y la pregunta es, ¿por qué se va? ¿Por qué no sigue en el mismo lugar alimentándose? Suponiendo que no haya una perturbación, tipo ataque por un depredador, etc. ¿Por qué les parece a ustedes que puede irse un animal que está obteniendo alimento en un parche? ¿Por qué se irían ustedes de un parche donde están obteniendo alimento? ¿O en qué condiciones abandonarían ese parche? Cuando ya se alimentó lo suficiente, digamos, cuando está satisfecho. Esa es una posibilidad, saciedad. Otra posibilidad, Para ir a alimentar a alguna cría. supónganse que no tiene crías. Otra posibilidad, también lo de las crías es otra posibilidad. Capaz ir a descansar El o nivel de hacer calidad actividad. del alimento. El nivel De calidad del alimento o cantidad. que es, a ver, Por ejemplo, recién lo que decíamos de que tenés, yo qué sé, que come dos cosas y la cosa mejor, digamos, se va acabando más rápidamente y prefiere, no perfecto. sé. Por ejemplo, que hay una disminución con la tasa de encuentro, supongamos, de la presa y esa disminución puede deberse a que el predador va agotando las presas, o que las presas se hacen menos capturables, ¿no? Tienen distintos motivos, pero básicamente que la tasa de encuentro es una función desacelerada del tiempo en el parche, para decirlo en difícil. Entonces, imaginemos un modelo simple. Imagínense que esto indica el tiempo, vamos a poner el puntero, que lo que tienen a la izquierda del eje Y, ¿no?, es el tiempo de viaje entre parches. Imaginémonos un mundo simple en donde hay parches con alimento y zonas entre parches donde no hay alimento. Y que en función del tiempo de permanencia en el parche, la tasa acumulada de ingesta sigue esta función. ¿Correcto? O sea, básicamente es una función desacelerada. Cada vez obtiene menos alimento por unidad de tiempo. La pregunta es, ¿en qué momento conviene irse? ¿Aquí? 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 O sea, una ayudita. El animal está diseñado para maximizar energía sobre tiempo. Energía es lo que está en este eje, ¿no? Esto es ingesta acumulada de alimento en el parche. Y tiempo es tiempo en el parche más tiempo de viajes entre parches. ¿Hay algún momento que sea el óptimo para abandonar ese parche? ¿Acá? ¿Acá? Podría ser en el momento en el que Va, el tiempo... va la ayuda, perdón.
Se me disparó el dedo antes de escucharte. Por ahí vas a decir esto. Bueno, básicamente, en este mundo, imagínense un mundo donde este es el tiempo de viaje entre parches, y los parches tienen una tasa de ingesta acumulada que sigue esta función. ¿Cuál es la máxima tasa de ingesta de energía que ustedes pueden obtener en este ambiente? Bueno, es la que está indicada por esta pendiente. Esta pendiente, básicamente lo que está diciendo es energía sobre tiempo. Si abandona el parche aquí, la pendiente va a ser menor. Si abandona el parche aquí, la pendiente va a ser menor. ¿Qué significa eso? La tasa de ingesta por unidad de tiempo, o sea, la ingesta por unidad de tiempo va a ser menor. Entonces, gráficamente, ustedes lo que tienen es cuál es el tiempo óptimo de permanencia en el parche para un mundo en donde hay una ingesta acumulada que sigue una función desacelerada y donde el animal en algún momento viaja de un parche a otro parche. Y cuando llega al otro parche, empieza nuevamente con esta función. ¿Se entiende hasta aquí? O sea, ¿se entiende por qué este es el tiempo óptimo? ¿Cómo decodifico el silencio? Al menos alguno me tiene que decir sí, así yo sigo, si no, me quedo frisado. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si aumenta el tiempo de viajes entre parches? ¿Tiene que quedarse el mismo tiempo? ¿Más tiempo? ¿Menos tiempo? Te queda más tiempo en el parche. Se queda más tiempo. La manera gráfica, bueno, acá lo que tenemos es lo que yo les mostraba recién, como tiempos de permanencia menores o mayores a dan, digamos, tasas de ingesta por unidad, o sea, dan ingesta por unidad de tiempo menores. Ahora, esto es lo que les decía recién. Imagínense que la distancia entre parches es esta o esta. Bueno, lo que predice el modelo en forma gráfica es que si la distancia entre parches, el tiempo de viaje entre parches es más corto, debería permanecer menos tiempo, y si es más largo, debería permanecer más tiempo. O sea, y esto no es tan intuitivo, digamos. Es como que si ustedes van a un supermercado que queda más lejos de su casa, tienen que volver con una bolsa más llena que si van a un supermercado que queda más cerca de su casa. Pero bueno, esto es lo que predice el modelo. Y justamente los modelos más interesantes son aquellos que hacen predicciones que no son intuitivas. Yo diría que los más interesantes son los que hacen predicciones antiintuitivas, porque bueno, justamente nos permiten descubrir cosas que no son obvias. Entonces, básicamente lo que el modelo de selección de parches, en su forma gráfica, predice, es que si la distancia entre parches aumenta, el animal debería permanecer mayor tiempo en el parche buscando presas. O sea, el momento en que abandona debería demorarse más en abandonar el parche que si la distancia entre parches es corta. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, lo que le conviene, si cuando encuentra un nuevo parche empieza nuevamente con una alta tasa y la distancia es muy corta, en un momento me conviene, viajar y empezar de cero a una alta tasa. Entonces, ¿cómo hacer para poner a prueba este modelo? ¿No? Y acá hay un punto importante, digamos, que esto aplica en la medida en que la función de ganancia acumulada sea una función desacelerada. Si la función de ganancia acumulada es una función lineal, ¿en qué momento debería abandonar?
Ahí no le conviene quedarse. Ahí no debería irse nunca. Claro. Porque, digamos, cualquier tiempo de viaje le va a bajar, digamos, esta pendiente. Imagínense si acá le suman un tiempo de viaje, bueno, la nueva pendiente va a ser menor. Entonces, esto aplica en la medida en que tienen una función de energía acumulada en función del tiempo, que es una función desacelerada. Entonces, tenemos un modelo. Este modelo se aplica a dos situaciones. Un animal que está viajando entre parches, o un animal que tiene que volver a un lugar central cada tanto, ¿no? Por lo tanto tiene que abandonar el parche, volver a un lugar central y luego volver al parche. Por ejemplo, un individuo que está recolectando alimento para llevar al nido, o un individuo, vamos a ver un ejemplo, un mamífero marino o un ave marina que realiza buceos de alimentación y en algún momento tiene que volver a la superficie porque necesita respirar. O sea, la lógica es la misma. O sea, usamos el mismo modelo, pero, digamos, en un caso es lo que se conoce como modelo de selección de presas y en el otro caso lo vamos a ver como modelo de Central Place Foraging, forrajeo o alimentación con un lugar central. Entonces podemos nuevamente formalizar el modelo con premisas y predicciones, ¿no? Cada tipo de parche es reconocido instantáneamente, ¿no? El tiempo de viaje entre parches es conocido por el predador, la ingesta de energía en función del tiempo de permanencia en el parche es una curva desacelerada, esto es fundamental. La búsqueda de parches y de presas dentro del parche son actividades mutuamente excluyentes, o sea, cuando está en un parche no puede estar viajando entre parches. El costo energético de búsqueda dentro del parche y el costo energético de viaje entre parches es similar, son simplificaciones. El encuentro con los parches es secuencial al azar, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es tan importante, pero lo que de alguna manera quiero mostrarles es que los modelos en general tienen premisas que son explícitas y eso lleva a que hagan predicciones que son también, digamos, precisas en términos cuantitativos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo, les voy a mostrar dos ejemplos de puesta a prueba de este modelo. Este es un trabajo relativamente más reciente, este es uno de los trabajos, entre comillas, nuevos, en donde el objeto de estudio es la ballena azul, que se alimenta de presas, que son krill, y el krill tiene un comportamiento migratorio vertical, está a distintas profundidades dependiendo de la hora del día, con lo cual los buceos que debe hacer la ballena son a menor o a mayor profundidad dependiendo a qué profundidad se encuentra el krill en distintos momentos del día. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen es una situación natural en donde tienen un predador que hace, el predador tiene que volver a la superficie a recuperar oxígeno, o sea que no puede permanecer indefinidamente en el parche buscando alimento. Y acá lo que tienen es un ejemplo de un buceo, estos son profundidad en metros, llega a una determinada superficie y ahí lo que hace es este tipo de movimiento, va consumiendo presas, esto sería el tiempo de foraging, y este sería el tiempo de viaje de ida y el tiempo de viaje de vuelta hasta el lugar central, que es la superficie, que de alguna manera es asimilable a tiempo de viaje entre parches. Acá tienen lo mismo para una ballena que se está alimentando prácticamente en superficie, en los 20 metros más cercanos a la superficie. Entonces, el modelo que me predice a mí que cuanto mayor sea el tiempo de viaje, o sea, cuanta mayor sea la profundidad a la cual realiza el forrajeo, mayor va a ser el tiempo de forrajeo. Básicamente predice eso en términos cualitativos. Y lo que tienen ustedes acá son los datos obtenidos. Esto es, en el eje Y tienen tiempo en segundos que permanece en el fondo, alimentándose,
en función de la profundidad. Y lo que pueden ver es que cuando hace inmersiones a mayor profundidad, permanece más tiempo en el fondo. No es el tiempo total, porque obviamente si va a mayor profundidad tiene un tiempo de viaje mayor. Este es el tiempo en el fondo, es este tiempo. Y aumenta. Esta es la predicción del modelo y estos son los resultados. ¿Cómo se obtienen estos datos? Bueno, colocándole, digamos, mediante unas ventosas a las ballenas, unos dispositivos que permiten ver la profundidad y tomar una serie de medidas, y estos datos corresponden a 10 ballenas y unos 1.700 buceos. Pero básicamente lo que tienen es un acuerdo cualitativo entre las predicciones del modelo y los resultados. Esto es lo que predice el modelo, ¿no? Las líneas, y los puntitos corresponden a los resultados. Ahora, estos son datos correlacionales. Ustedes de alguna manera lo que están haciendo es viendo qué es lo que hace un animal en condiciones de libertad en la cual no controlan el ambiente. El otro ejemplo que les quería mostrar es un ejemplo de un experimento hecho a campo para poner a prueba también las predicciones del mismo modelo con una variante un poquitito más sofisticada. Acá lo que hicieron fue trabajar con estorninos, que es una especie común en Europa, ahora se está haciendo común en Argentina, fue introducida en los 80, y estos animales nidifican en cavidades. Entonces es relativamente fácil ofrecerle cavidades artificiales, cajas con una pequeña abertura, esto lo utilizan, entonces uno de alguna manera sabe dónde está el nido, ¿no? Y durante el periodo en el cual entregan alimento a sus pichones, uno puede, digamos, ver, bueno, qué es lo que hacen, cuál es el tiempo de viaje al sitio donde se alimentan, qué es lo que traen de comida. La cantidad de comida que pueden traer en el pico está limitada por el tamaño del pico. O sea que de alguna manera uno podría pensar que es una función desacelerada, o sea, la tasa de ingesta acumulada es una función desacelerada del tiempo de permanencia en el parche, porque no pueden acumular comida en forma indefinida en el pico. En algún momento, si intentan acumular otra presa, se le cae alguna de las que tiene en el pico. Entonces, lo que hizo el experimentador fue ofrecerle un parche artificial. El parche artificial era un sitio en donde estos estorninos encontraban una comida muy atractiva. Larvas de tenebrio, que es algo que se utiliza mucho. Entonces, cuando llegaba al parche, ¿no? El experimentador le iba entregando larvas de tenebrio. El experimentador estaba en una carpa, tenía un tubo, y a través del tubo le entregaba larvas de tenebrio. Entonces, la primera larva llegaba rápido, la segunda tardaba un poquito más, la tercera tardaba un poquito más, o sea que de alguna manera era una función desacelerada. Y lo que veía es cuánto tiempo permanecía en el parche, o sea, en qué momento se volvía al nido. Y ese parche artificial lo colocaba a distancias que podían estar a unos pocos metros del nido o a 1500 metros del nido. Y como ese lugar era un lugar fantástico en términos de alimento obtenido, los estorninos aprendían rápidamente que tenían que ir a buscar comida ahí. Incluso, dado que el experimentador no estaba, digamos, 14 horas por día entregándole comida, los había condicionado a que cuando estaba la banderita roja es que el parche estaba habilitado y cuando no estaba es que el parche no entregaba comida, y cuando él llegaba subía la banderita y los estorninos iban a buscar comida y él juntaba sus datos. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Podemos decir que la validez externa puede ser cuestionable, pero ustedes están controlando, por un lado, cuál es la función con la cual obtiene, cuál es la tasa, cuál es la ingesta acumulada de alimento a través del tiempo, están controlando la distancia, y básicamente la variable, o sea, que están midiendo, es cuál es la regla de decisión que utiliza el animal, en qué momento decide abandonar el parche. Si lo decide abandonar cuando tiene 2 fragmentos de tenebrio en el pico, 3 fragmentos, 4 fragmentos, 5 fragmentos, 6 fragmentos, ¿no? Y
Y él lo que hizo fue poner a prueba 4 modelos que utilizaban distinta moneda. El primero era un modelo donde simplemente lo que hacía era ver cuál era la regla que maximizaba energía en función de tiempo. O sea, número de presas por contenido energético de cada presa sobre tiempo total, que era el tiempo de viaje más el tiempo en el parche. Esto podemos decir que es ganancia bruta. El otro lo llamaba entrega, que era la energía obtenida menos la energía consumida. O sea, cuánto consumían los padres en términos metabólicos. Y eso lo pueden obtener simplemente multiplicando los segundos que vuela por el costo metabólico del vuelo, los segundos que está en el parche por el costo metabólico de caminar, etc. Entonces, básicamente estos son calorías, a esto le restan calorías, esto es tiempo total, y lo que tiene es algo así como una energía neta, o sea, qué es lo que puede entregar en el nido descontando el costo energético de obtener ese alimento. Un tercer modelo que tomó es lo que él llamó ganancia familiar, donde además de descontarle cuánto gastaban los padres para obtener ese alimento, descontaba cuánto gastaban los pichones cada vez que los padres visitaban el nido. Y yo en algún momento les voy a mostrar algún video de qué ocurre cuando llega un padre con alimento al nido, pero básicamente los pichones que están en un estado de, digamos, reposo, en el momento en que perciben algún ruido o movimiento que hace que el padre, o sea, que indica que el padre está llegando al nido, se paran sobre los tarsos, estiran el cuello y empiezan a vocalizar en forma frenética para tratar de obtener ese alimento. Es lo que se llama comportamiento de begging, de pedido de alimento. Y eso tiene un costo energético muy alto. O sea, de tener un metabolismo muy bajo pasan a tener un metabolismo altísimo. Entonces él dijo, bueno, un padre que fue diseñado por selección natural para maximizar, digamos, el crecimiento de sus pichones, debería, entre comillas, tener en cuenta, cuando digo debería tener en cuenta, no digo que el padre esté haciendo las cuentas, sino que, digamos, la regla que utiliza, digamos, seleccionada, debería considerar eso. Y eso también le daba predicciones. Y después testeó un cuarto modelo, que lo llamó eficiencia energética, que básicamente es energía obtenida sobre energía consumida. Y yo siempre digo que esto puede parecer antiintuitivo, pero imagínense ustedes dos escenarios, digamos, imagínense que ustedes fueran taxistas y están tratando de maximizar cuánta plata hacen en dos escenarios. Uno donde cuando ustedes no tienen nafta pueden ir y cargar el tanque, o cuando no tienen gas pueden ir y cargar el tanque, y otro en donde tienen una cantidad fija por día, que es lo que pueden consumir de combustible. Bueno, obviamente las estrategias van a ser distintas. En la primera lo que ustedes van a tratar es de minimizar el tiempo que tiene un pasajero en el taxi para poder tener mayor número de pasajeros, y no van a tener en cuenta si están acelerando o frenando y consumiendo más combustible, porque lo que quieren maximizar es el número de pasajeros por unidad de tiempo. Ahora, en el otro caso, de alguna manera ustedes lo que tienen que maximizar es el número de pasajeros en función del combustible que tienen para usar en un día. Y eso es lo que sería energía obtenida sobre energía consumida. Esto puede parecer algo que no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, para abejas se ve que esto tiene más sentido que esto o esto. Bueno, el resultado de esto, ¿cuál fue? Que el modelo que mejor ajustó fue el de ganancia familiar, que a priori uno diría, qué raro. Y lo que tienen ustedes acá es cuáles son las predicciones del tamaño de carga. El tamaño de carga es cuántas larvas llevan en el pico, en función del tiempo de viaje desde el nido hasta el parche y la vuelta. Y lo que ven es que a medida que aumenta el tiempo de viaje, aumenta el tamaño de la carga. Entonces, estos son dos ejemplos y ahora voy a tratar de, no sé si voy a llegar, voy a
mencionarles dos situaciones. Una, lo que les dije hasta ahora son modelos de selección de presas y modelos de selección de parches, que de alguna manera podemos decir que fueron las versiones iniciales de los modelos de optimización. Pero rápidamente surgieron autores que plantearon que podían existir compromisos, ¿no? Algún tipo de restricción que hiciese que, bueno, la tasa de ingesta de energía no fuese la moneda a maximizar, o que fuese la moneda a maximizar, pero con alguna restricción. Entonces yo lo que les voy a contar ahora es un trabajo que para mí, digamos, si me preguntan si creo en estos resultados, les diría que tengo dudas, pero me parece que es útil desde el punto de vista de cómo plantear el problema. Este autor trabajó con alces, ¿no? Y los alces son herbívoros, pueden obtener energía a partir de ingerir plantas terrestres o plantas acuáticas. Las plantas acuáticas son las plantas que crecen en las orillas de lagos. Las plantas terrestres tienen menor proporción de agua y no tienen sodio. Las acuáticas tienen sodio, pero tienen mayor proporción de agua. El otro punto es que las acuáticas solo se pueden ingerir en verano porque en invierno los lagos están congelados. El rumen solo permite procesar una determinada cantidad de alimento por unidad de tiempo. Entonces, básicamente lo que tenemos es que estos animales tienen que ingerir energía, pero necesitan sodio, y el rumen tiene una capacidad para procesar alimento. Entonces, lo que se planteó este autor es cuánto deberían consumir de plantas terrestres y de plantas acuáticas. Y lo que yo voy a mostrarles es la forma de pensar el problema. Entonces, las variables de decisión es gramos de plantas acuáticas ingeridos por día, gramos de plantas terrestres, o sea, A es gramos de plantas acuáticas ingeridos por día, T es gramos de plantas terrestres ingeridos por día. La moneda es que las plantas acuáticas producen 3.8 kilocalorías por gramo de peso seco y las plantas terrestres 4.25 kilocalorías por gramo de peso seco. Bueno, si el animal tiene que maximizar la energía ingerida, la manera de plantearlo es que esto va a ser igual a 3.8, que son las kilocalorías por gramo de planta acuática, más 4.25 por T, que son los gramos de plantas terrestres, ¿no? O sea, kilocalorías por gramo de planta acuática, kilocalorías por gramo de planta terrestre. O sea, no sabemos cuánto es A, no sabemos cuánto es T. Pero planteamos esta primera ecuación. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, sabemos que esto es lo mínimo que necesitan ingerir por día, 14.000 kilocalorías. Entonces podemos plantear que la ecuación anterior tiene que ser mayor o igual a 14.000 kilocalorías. Dijimos también que había limitaciones digestivas. El rumen por día puede procesar algo así como 33 kilos de peso húmedo. Pero las plantas acuáticas, ¿no?, tienen 20 gramos de peso húmedo por gramo de peso seco, y las terrestres 4 gramos de peso húmedo por gramo de peso seco. Entonces la segunda restricción, o la segunda ecuación, es que 20 por gramos consumidos de plantas acuáticas, más 4 por gramos de plantas terrestres, tiene que ser menor o igual que 33 kilos. Esta es la restricción de capacidad de procesamiento de rumen. Esta es la restricción de cantidad de kilocalorías por día. La tercera restricción es que los alces necesitan aproximadamente 2,57 gramos de sodio por día de verano para obtener todo el sodio anual. Esto es una enorme simplificación, pero imaginemos que esto es así. Las plantas acuáticas tienen esta cantidad de sodio por gramo de peso seco y las terrestres no tienen sodio. Entonces, la tercera ecuación es que los gramos de plantas acuáticas, por esto, tienen que ser mayor o igual que 2.57 gramos.
Entonces, básicamente, formulamos el problema de esta forma. Tiene que, o sea, lo que necesitamos es que se cumplan estas tres desigualdades. O sea, que la cantidad total de energía sea mayor a 14.000, que la cantidad de gramos ingeridos sea menor a 33.000 gramos, y que la cantidad de plantas acuáticas ingeridas de esta cantidad de sodio. Bueno, esto ustedes lo pueden resolver en forma matemática, pero una manera más gráfica de verlo es con este gráfico, en donde ustedes tienen en el eje Y la ingesta de plantas acuáticas y en el eje X la ingesta de plantas terrestres. Y estas isoclinas lo que le dicen son combinaciones de gramos de plantas acuáticas y gramos de plantas terrestres que satisfacen, ¿no?, la restricción energética. O sea, ustedes lo que tienen es que si consume por debajo de esta línea, está consumiendo menos de 14.000 kilocalorías. O sea que, de alguna manera, tiene que consumir por arriba de esta línea. Aquí lo que tienen es la restricción del rumen. O sea, esta es la capacidad máxima de procesamiento. O sea, puede consumir menos gramos de plantas acuáticas, que tienen más agua, o más gramos de plantas terrestres, que tienen menos agua. Pero no puede consumir por arriba de esta línea, porque esta es la capacidad del rumen. Y por otro lado tienen la restricción del micronutriente, del sodio. Bueno, esto es lo mínimo que tiene que consumir por día de plantas acuáticas para obtener el sodio que necesitan. Entonces, si ustedes se fijan, en forma gráfica, el universo de opciones que tiene este individuo queda restringido a este triángulo, en donde satisface el requerimiento de sodio, está por arriba de la restricción nutricional y está por debajo de la capacidad del rumen. Y lo que el autor dice es que, bueno, este es el punto en donde, o sea, esta es la cantidad de plantas acuáticas y terrestres que consumen, que maximiza la cantidad de energía sujeta a la restricción del rumen, con esta restricción nutricional. Y yo la verdad que dudo de que esto sea así, pero con independencia de eso, me parece que tiene valor, digamos, como ejemplo para mostrar cómo formalizar un problema que a priori parece muy complejo. El otro tipo de estudios que surgió fue el compromiso entre ingesta de alimentos y riesgo de depredación. Y yo les voy a mostrar dos ejemplos, y voy a ir rápido con esto porque es bastante obvio, que muchas veces un animal no puede maximizar la tasa de ingesta porque eso implica aumentar el riesgo de ser depredado. Y acá tienen un ejemplo con hormigas, en donde lo que tienen ustedes es cuáles son las hormigas que, estos son tamaños, ¿no? Es el ancho de la parte más ancha de la cabeza de la hormiga, y estos son los tamaños de las hormigas que salen a forrajear, a buscar alimento durante el día, y esto es el tamaño de la cabeza de las hormigas que salen a buscar alimento durante la noche. Y lo que ven es que durante el día salen hormigas más pequeñas, durante la noche salen hormigas más grandes. Las que son más eficientes entregando alimento a la colonia son los más grandes. Entonces la pregunta es ¿por qué no salen las más grandes durante la mañana? Y la respuesta tiene que ver con el riesgo de depredación, porque durante el día las obreras son atacadas por una mosca parásita que se desarrollan en la cabeza de la hormiga y la matan, y las moscas solo atacan a las obreras de mayor tamaño. Entonces, básicamente, nadie podría entender cómo funciona esto si no incorpora predación. O sea, aquí claramente lo que se seleccionó es la entrega de alimento a la colonia en función de una restricción que está dada por el riesgo de depredación, que afecta diferencialmente a hormigas pequeñas y hormigas grandes.
El otro ejemplo es un experimento clásico hecho con con peces que se alimentan de dafnias en 2 escenarios. Sí, hay una pregunta ahí de... Sí, sí, Juan Sí. Carlos, una pregunta. Pero, ¿por qué sería, o sea, cuál es la desventaja de forrajear a la noche para las hormigas? No, la desventaja sería las hormigas más eficientes acarreando alimento son las de mayor tamaño. Entonces, si vos pensás el problema como que las hormigas están maximizando la entrega de alimento a la colonia, vos deberías ver que durante el día y durante la noche van las hormigas de mayor tamaño. Pero vos ves que durante el día van de menor tamaño y no las de mayor tamaño. La única está bien. manera de entender eso es que hay una restricción en términos de riesgo de depredación. Lo antiintuitivo no era la que solo se va durante la noche, sino en todo el día saliendo Claro, las ¿por hormigas. ¿A eso te qué refieres? no ves que las que entregan alimento, las que acarrean, digamos, alimento a la colonia? Estas son hormigas cortadoras que lo que hacen es cortar fragmentos de hojas. La colonia tiene sitios en donde se cultivan hongos a partir de estas hojas. Y bueno, cuando veamos el tema de insectos sociales vamos a hablar un poco más de esto, pero básicamente uno lo que diría es, bueno, la variable acá es la entrega de alimento a la colonia, y vos esperarías que siempre fuera las hormigas más eficientes las que acarrean el alimento, y no las menos eficientes, pero la manera de entender eso es teniendo en cuenta que hay depredación, digamos, de las más grandes, que ocurre durante el día, y eso hace que se haya seleccionado que las más chicas acarreen alimento durante el día y las más grandes durante la noche. O sea, básicamente lo que tenés es una solución al problema, pero con la restricción de que hay un compromiso entre entrega de alimento y riesgo de depredación. Okay. Acá tenés algo parecido con peces que se alimentan de dafnias, y lo que tenés son 3 escenarios con menor densidad de dafnias, una densidad intermedia y mayor densidad, y lo que ves es que en presencia de un martín pescador, que es un predador de este pez, lo que prefieren los peces es ir a zonas de menor densidad, digamos, y cuando hay, o sea, en presencia de martín pescador, evitan las zonas de alta densidad y prefieren las zonas de menor densidad de presas, lo cual también es antiintuitivo. Salvo que vos digas, bueno, en realidad podría estar ocurriendo algo así como un efecto de confusión que haga que en zonas de alta densidad no es tan eficiente, digamos, en la vigilancia, y eso hace que evite, ante la presencia de un predador, zonas de alta densidad de peces. Paso al último tema, y la idea es muy brevemente introducirlo, queda 1 minuto, y lo voy a introducir salteándome 2 slides. Yo voy a volver sobre esto en la clase próxima, pero les voy a plantear, digamos, una pregunta. Imagínense que yo les ofrezco a ustedes que pueden ganar con certeza, digamos, para que sea una cantidad significativa, $100, o ganar con probabilidad 0,5, $200 o $0. ¿Ustedes qué elegirían? Ganar 100 siempre. Ganar 100 siempre. Bueno, eso es lo que contesta la mayoría de la gente. Ustedes, de alguna manera, para calificar su comportamiento, están siendo aversivos al riesgo. Prefieren la opción de menor varianza a la opción de mayor varianza. Esto los ingleses lo llaman comportamiento risk averse, o sea, aversión al riesgo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Perder con certeza $100? ¿O perder con... Yo vengo con un revólver y les digo, bueno, si sale cara, digamos, tienen 2 opciones. O me dan $100 o tiro una moneda
y si sale cara pierden 200, si sale seca pierden 0. ¿Qué eligen? Y la segunda, porque tenés chance de no perder nada. La segunda. O sea que, de alguna manera, y con esto termino la clase, ustedes, para ganancias, fueron risk averse, y para pérdidas fueron risk prone. Ahora, si ustedes lo piensan en términos de, digamos, modelos de optimización estándar, y esto ocurriese con una alta, digamos, frecuencia, bueno, ustedes obtienen en promedio lo mismo aquí que aquí. Si esto yo lo hiciese 10 veces, bueno, ustedes ganarían con certeza, más o menos, si eligen esto, ganarían $1000, y si eligen esto, también ganarían $1000. Un poco más, un poco menos. Y ustedes van a preferir esto. Y si lo hacemos 10 veces, acá perderían con certeza $1000, y acá perderían con una alta probabilidad también $1000, pero podrían perder menos o perder más. O sea, acá están siendo risk prone, propensos al riesgo. Prefieren la opción de mayor varianza a la opción de menor varianza. Acá prefieren la opción de menor varianza a la opción de mayor varianza. Bueno, esto que se da en humanos, se da también en animales, y cuando hablamos de teoría de sensibilidad al riesgo, en realidad lo que estamos hablando es tratar de entender por qué en algunos casos los animales prefieren la opción de mayor varianza a la de menor varianza, y en otros casos prefieren la de menor varianza a la de mayor varianza. Y esto, vamos a ver, tiene alguna explicación, pero en todo caso lo dejamos para la semana que viene. Entonces, me quedaría más o menos 10 minutos de esta clase para la semana que viene, y bueno, si alguno tiene dudas, sigo en línea, y si no, nos vemos el martes que viene.